Buenos días, mi nombre es Daniel Rodríguez, soy estudiante de la materia de elementos de máquinas 2 por la Universidad de La Salle con el profesor Luis Rodríguez. Perdón. En este momento vamos a proceder a resolver el ejercicio número 2 del cuestionario online que nos decía el enunciado. En la figura se ilustra un esquemático con un contraeje que soporta dos poleas de transmisión y la potencia de bandas B, con un contraeje que opera a 1200 revoluciones por minuto. Este cojinete tendrá una vida de 60 kH, son 60.000 horas, con una confiabilidad combinada de 0,999 y una tensión del flujo de la banda A que va a ser igual a un 15% de la tensión del lado tirante. Seleccione los cojinetes de una ranura profunda según la tabla 11.2, usando un O y E, cada uno de un diámetro de 25 milímetros y un factor de aplicación de la unidad. Bueno, acá tenemos ya los datos del ejercicio. Habíamos dicho que N era la velocidad angular a la que van a funcionar estas poleas. LD es la cantidad de horas de diseño, que habíamos dicho que era 60 kH. También tenemos R, que es la confiabilidad. Lo primero que hacemos con estos datos es sacarle una raíz cuadrada a la confiabilidad, a la R. Sacamos una raíz cuadrada porque son dos poleas. En caso de que fueran tres poleas, sacaríamos una raíz cúbica. O bueno, dependiendo de cuántas poleas tengamos, sabemos qué es lo que le vamos a hacer a esta confiabilidad. Entonces, al meter este valor en la raíz cuadrada de 0,99 nos da una confiabilidad de 0,994. Perdón. Tenemos también un factor de aplicación de 1 y el diámetro que nos pide el ejercicio de 25 milímetros. Acá tenemos ya representadas las dos poleas. La polea A tiene un diámetro de 250 milímetros y la polea C, llamemos la polea C, un diámetro de 300 milímetros. ¿Qué nos dice esto? Bueno, nos dice que en la polea A tenemos dos cargas. Tenemos una P2, que está acá a unos 45 grados, y también tenemos una P1, que también está a unos 45 grados, ¿Qué más nos dice este ejercicio? También nos dice que en la polea C también tenemos dos fuerzas que están actuando. Tenemos 50 newton acá por encima y 50 newton por acá por debajo, que creo que son 270 newton. ¿Sí? Bueno, lo primero que vamos a hacer con esto es sacarle un momento. Sacamos primero el momento de estas dos poleas, de estas dos reacciones. Seleccionamos la dirección, ¿sí? Y sacamos el momento. Estas dos poleas, cabe destacar que van a tener un mismo torque. ¿Por qué van a tener un mismo torque? Porque estas dos poleas están sujetas a un mismo eje. Entonces la sumatoria de ambas tiene que ser igual, tiene que ser 0, porque están en un mismo eje, ¿sí? Entonces decimos acá que la sumatoria del momento de A va a ser igual a la sumatoria del momento de C, que nos va a dar 0, ¿sí? Entonces, procedemos a sacar este momento. Tenemos acá abajo un menos 0,15, porque dijimos que P2 es el 0,15 de P1, que P2 es el lado flojo del sistema y P1 es el lado tirante. Entonces sacamos el 0,15 más P1, de esto sacamos luego, le multiplicamos el radio, que si viene siendo 125 milímetros. ¿Por qué 125? Porque tenemos el diámetro de la polea que son 250, pero nosotros solo vamos a usar el radio, que desde el punto A hasta el borde de la polea, que son 125 milímetros. De estos 125 luego le vamos a sumar los 50 newton de la segunda polea, más por también el radio de la segunda polea, que vienen siendo, aquí son 300 milímetros, el radio desde el punto C hasta el borde de la polea son 150 milímetros. Después de esto vamos a sumarle el negativo de 270 newton, también por la misma distancia, que viene siendo nuevamente los 150 milímetros. Con estos 150 milímetros nos tiene que dar, para que estén obviamente nos tiene que dar 0, para que esto esté en equilibrio, si no, no estaría en equilibrio. Volvemos de nuevo, seguimos sacando la cuenta, el 0,15 de P1
A esto le vamos a sacar un factor común para poder calcular el valor de P1. Y con esto calcular después el valor de P2, que dijimos que era el 0.15 por P1, es el valor de P2. Le sumamos acá P1 por la distancia nuevamente, creo que 125, perdón, 125 milímetros. Y esto nos da un valor de la calculadora. Sacamos esta cuenta. Esto nos da menos 33.000. Okay. A estos menos 33.000 le sacamos a este lado de la cuenta, que nos viene dando los 50 por los 150 más los 200 menos los 270 por los 150. Esto nos da 116.000. Bueno, lo restamos entre estos 33.000 para poder calcular P1. Esto nos da que P1 tiene un valor de 310,58. Luego sacamos P2. ¿Cuánto es P2? Bueno, P2 viene siendo esto por el 0.15%, que es lo que nos dice el enunciado. ¿Cuánto es esto? Esto nos da 46,58. En este punto del ejercicio ya tenemos los valores de P1 y P2. También tenemos las fuerzas que están ejerciéndose sobre la polea C o el punto C. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, nos venimos a hacer un diagrama de cuerpo libre. En el diagrama proyectamos primero el eje Y, ¿así está? Y el eje X. ¿Sí? Ok. En este punto también tenemos acá un punto cero, donde están ¿cómo se llama esto? Dos componentes. Tenemos dos componentes en este punto. Tenemos una componente punto Z, acá. Tenemos otra componente en OY, acá. Esta componente es negativa. OY. ¿Sí? En el punto A, tenemos este punto A y no lo necesito todavía. Y aquí tenemos el punto C, llamemos este punto C. Sí, punto C acá. También tenemos un punto E, voy a llamar aquí punto E, que también va a tener dos componentes. Ok, en el punto A habíamos dicho que las fuerzas P2 y P1 están inclinadas 45 grados. ¿Sí? Entonces, lo primero que hacemos es proyectar una raya, una línea vertical para poder calcular los 45 grados. Esto no va a ser tan exacto, pero supongamos que aquí hay 45 grados exactos. ¿Sí? Tenemos P2 acá, y P1 acá. Esto tiene un ángulo de 45 grados. Ok. ¿Qué nos está influyendo en el punto A? Bueno, ya tenemos P1 y P2. Sumamos estas dos fuerzas, pues estas dos fuerzas son unas fuerzas 310,58 más 46,58. Esto nos da 357,16. 357,16. En el punto C, ¿qué nos está afectando? ¿O qué cargas tenemos ahí? Según el sentido que tomamos cuando hicimos el diagrama, vamos a decir que esto es una fuerza negativa y sumamos los 270 más los 50, estos son 320, que vienen en sentido negativo, en sentido C. Ponemos acá los 320 newtons. En el punto E también vamos a tener dos componentes. Tenemos una componente acá, que la llamaremos Y, Z, perdón, será Z. Y tenemos también otra componente acá, porque, bueno, esto en realidad no tiene un patrón de por qué voy a tomar esta componente así, bueno, pero las tomo así porque hay que darle algún sentido a esa componente. Ponemos acá Y, listo. Ya tenemos el primer diagrama. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Perdón. El diagrama XY. ¿Sí? Muy importante. Esto tiene unas medidas. Vamos a poner las medidas acá arriba de una vez para que no me hagan falta después. Según el enunciado del ejercicio, estas medidas eran
300 acá, 300 milímetros, aquí había 550, si las ponemos completas, 550, listo. Okay. Bien, en el diagrama de XY, vamos a poner acá diagrama XY, vamos a proyectamos la línea. Ok, lo primero que tenemos es una reacción en OY. Esta reacción en OY la tendremos acá en la punta, llamamos OY, por el diagrama que estamos haciendo. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos una reacción positiva en el punto A que va hacia arriba, ¿sí? Supongamos que está acá, esta reacción. Me disculpa que la línea de las medidas no me coincide con el diagrama, pero bueno, por cuestión de comodidad al momento de hacer este diagrama, bueno, vamos a hacerlo así lo más cómodo posible, para no estar borrando cada rato. En el diagrama, en el punto A dijimos que estaban los 357,16 que están acá, 357.16, y también tenemos acá abajo en el punto C, tenemos acá abajo tenemos una reacción, en el Y, que está bien haciendo otra reacción hacia abajo, negativa, de Y. Listo, este sería nuestro diagrama XY. Esta reacción que está acá de 357, como está en el eje Y, vamos a usar el seno. Aquí le vamos a poner el seno de los 45 grados. ¿Sí? Bueno, ¿qué hacemos ahora? Bueno, vamos a sacar el momento, la sumatoria del momento en este diagrama. La sumatoria del momento en C va a ser igual, no le hemos dado el sentido, okay. En este diagrama ponemos acá los 357 es el primer dato que tenemos, 357.16 por el seno de los 45 grados, que es lo primero que tenemos acá que nos influye. ¿Qué más tenemos acá? La distancia. Recordemos que esto es fuerza por distancia por los 300 milímetros. Perdón. Tenemos una reacción acá, Y, hacia abajo, entonces Y es negativa. Y es negativa. Y es negativa, más la distancia completa desde el punto acá, desde la punta hasta acá, que vienen siendo estos 550 más 300, son. No, todavía le queda. Se está acercando, no sé. Ok. Son los 850. Sí, 850. Son los 850 milímetros. ¿Sí? Esto obviamente tiene que cerrar en cero, como ya hemos aprendido acá. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, hacemos un despeje sencillo. Vamos a despejar el Y. Ponemos acá el Y va a ser igual a los 357.16 seno de 45 por los 300 milímetros acá arriba, y todo esto lo vamos a restar con los 850 que nos daban acá al final de la ecuación. 850. Y sacamos la reacción. Esto viene siendo entre 850 nos da 89,3. Esto creo que, Newton. Esto está representado en Newton. Tenemos la primera reacción, la reacción Y. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, nos vamos a sacar la sumatoria de las fuerzas en Y. ¿Sí? Dejamos acá abajito, sumatoria de las fuerzas en Y. Y acá en las fuerzas en Y vamos a poner que esto es negativo, un seno negativo, por los 357,16 Newton. ¿Qué más tenemos acá que nos... los 350 por el seno de 45 grados, menos la reacción que nos dio acá, cuando la sustituimos acá en la fórmula, menos los 89,3. Esto nos tiene que dar directamente la reacción OY. Esto nos viene dando el resultado de... Ok, perdón, esto está a cero al final.
163.42. Entonces, la reacción, oye. Ok, ya tenemos la segunda reacción. Estas las vamos a usar después, más adelante. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a sacar el otro diagrama. Bueno, voy a hacerlo después. El otro diagrama. ¿Grabas bien ahí? El otro lado. Hacemos acá el otro diagrama. El otro diagrama son las mismas medidas, las mismas direcciones. Lo hacemos de este lado. Ok, ¿qué es lo primero que tenemos? Tenemos la reacción negativo Z, la reacción K, o Z. También tenemos nuevamente hacia arriba, positivo, que vamos a usar el mismo sentido, los 357,16 por el coseno, porque acá ya estamos en el eje X. El eje X va a ser por coseno de los 45 grados. Acá sí tenemos la reacción de los 320 de C que me están afectando. Es una reacción negativa acá, 320 newton. Y por último tenemos que sube la reacción de Z. Es una reacción acá que sube. Z. Listo. Le hacemos a esto también la sumatoria de momentos. ¿Sí? Sumamos el momento de O. ¿Qué es lo que tenemos acá que nos está que tenemos que tomar en cuenta para sacar este momento? Bueno, lo primero que vamos a usar es a meter en esta sumatoria son los 357. 357.16 por el coseno de los 45 grados. Más la distancia que tendremos de aquí a aquí, que viene siendo los 300 milímetros. ¿Qué más vamos a meter en este punto? Los 320 newton que van negativos hacia abajo. Como van negativos, o sea, como van hacia abajo, son negativos. Menos 320 newton, también por la distancia, que viene siendo en este punto, acá viene 150, entonces son, 150 viene aquí. Entonces aquí son 300 más estos son 700 milímetros. 700 milímetros. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos la reacción de Z, que es una reacción positiva, más Z, y ya por la distancia total, desde aquí hasta acá, que son por los 850 milímetros, que son la distancia total desde el punto Z, desde el punto inicial hasta el punto final del diagrama. ¿Sí? Ok, bueno, aquí hacemos un despeje normal, un despeje, vamos a despejar aquí Z, que es lo que queremos saber. Ponemos entonces aquí 357,16 por el coseno de los 45 grados por 300 menos 320 700, y todo esto lo vamos a dividir entre los 850 mm que tenemos acá. Esta va a ser la reacción Z. ¿Cuánto nos da esto? Sacamos la cuenta. El despeje es sencillo. Ok, esto nos da 1,74. Ok. Luego, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a sacar la sumatoria de las fuerzas en Z. Las sumatorias de las fuerzas en Z. Sumatoria. Perdón. Ok, ahora vamos a sacar la sumatoria de las fuerzas en Z. En las fuerzas en Z lo primero que tenemos es el valor negativo de 0 de Z, negativo porque va hacia abajo, más la sumatoria hacia arriba, que son los 357,16 de acá, por el coseno de 45 grados. Tenemos también menos los 320 que van hacia abajo, newton, más el Z, que ya lo tenemos acá, que vienen siendo los 174,39, más los 174,39. Ok, entonces, o Z, la sacamos acá, sacamos esta cuenta normal despejando los Z, sumamos los 357 por el coseno, menos los 320,
más los 174.39, esto me da 106,39. Okay. ¿Qué hacemos ahora? En este punto ya solo nos queda es calcular creo que era la magnitud, pero creo que voy a tener que borrar aquí la pizarra en algún... Vamos a borrar este lado. Borramos este lado porque estos datos los vamos a necesitar para poder calcular la magnitud. Ok. La luz no deja de... Por eso está acá, que grabe mi imagen. Ok, ahora vamos a calcular la magnitud. La magnitud la vamos a calcular a través de una raíz cuadrada. La magnitud se denota con la letra E. Y va a ser una raíz cuadrada de los dos valores que tenemos acá. Primero vamos a usar los dos valores de Y, en la primera magnitud. Y luego en la magnitud O vamos a usar los dos valores de las dos resultantes acá, el 163 y el 106. De esta manera vamos a poder calcular o a saber cuál va a ser la magnitud mayor que vamos a usar después. Entonces calculamos la primera magnitud con la primera resultante, que eran los 89,13.13, más la otra era 174,39, 174,39. Esta va a ser nuestra primera. Y la otra va a ser con la... Ok. La otra va a ser con los resultados de abajo, 163,42 más el 106,94. 106,94. Esto está al cuadrado. Perdón, así lo paso por acá. Sacamos estas cuentas acá. Primero vamos a calcular el de arriba. Tenemos la raíz, 89,13 al cuadrado, más los 174.39 al cuadrado también. Esto nos da 195.84. 195.84. Esta es nuestra primera magnitud. Sacamos ahora la segunda magnitud con la magnitud 0. Que vienen siendo los 173.42 entre la raíz, cuadrado también, más los 106,94 al cuadrado también. Esto nos da 195. Bueno, y aquí tenemos los dos valores de las dos magnitudes. Y aquí sabemos cuál es la magnitud mayor, la que vamos a usar. ¿Cuál es la que vamos a usar? La más alta, la que nos dé. Esta no la vamos a usar. Ok. Bueno, ahora vamos a calcular la fuerza de diseño. La fuerza de diseño se va a calcular con el factor de aplicación y con el... ¿Cuánto es? Bueno, la raíz que sacamos de la confiabilidad, que era 0,994. ¿Sí? Vamos a ponerlo por aquí, para no se me vuelve después de la raíz era 0,994. Lo voy a borrar. Sacamos acá el FD, el factor de diseño, que va a ser por la F, por el. Esta es la fórmula que vamos a utilizar. No, mentira, perdón. Esto es, el factor de diseño ya lo tenemos acá, el 195.84. Perdón, un error acá. Perdón, me perdí. El FD igual al 195.84. Por 1. Ok. Bueno, sacamos acá la cuenta, ya la teníamos de lo que nos había dado la magnitud primera, es la que vamos a tomar como el FD. Y bueno, nos venimos acá a sacar esta cuenta ahora con esta fórmula, la fórmula de capacidad de carga. La capacidad de carga la vamos a calcular con la fórmula de FD. Abrimos un corchete, encima tenemos
el valor de XD. XD es el factor de diseño, ¿sí? La fórmula nos dice que 0,02 por, aquí tengo la fórmula anotada, por 4,439 perdón, ajá, por, abrimos acá otro corchete adentro, es el logaritmo de 1 sobre R, ajá. Luego cerramos acá el corchete, esto es 1 sobre 1,40, 1 sobre 1,4, y cerramos acá. Esto es 1 sobre A, sobre 9, sobre 9. Okay. Bueno, ¿qué necesitamos para calcular esto? Tenemos todos los valores. Tenemos el factor de diseño, tenemos el valor de A, porque A como es un rodamiento de bolas, A vale 3. Tenemos también el factor R, tenemos todo. Lo único que nos falta por calcular para poder aplicar esta fórmula es XD, que habíamos dicho que era el factor de diseño. ¿Cómo calculamos XD? Bueno, XD también lo calculamos con otra fórmula, acá también. La fórmula es de ND, que ND era la velocidad angular, por LD, que eran las horas de diseño, por 60, que era el valor que nos había dado el ejercicio, y todo esto está dividido entre 1 por 10 a la menos 1 por 10 a 6, y creo que eso es todo. Ok, sacamos esta cuenta sustituyendo los valores, ND lo tenemos en los datos del ejercicio, acá, que ND eran 1200 revoluciones, por las LD que eran las 60.000 K, 60.000 K, que nos dice acá, que eran las kilohoras, y las 60 que nos daba el ejercicio, entre el 1,1 por 10 a la menos 6. Esto nos da como resultado 4.320. Acá tenemos el XD, que era lo único que nos faltaba para aplicar la fórmula de C o de la capacidad de carga. Ahora sustituimos los valores. Yo creo que los podemos sustituir aquí mismo. Sustituyendo acá el R por el 0,994. Vamos a sustituirlo aquí mismo para no borrar. 0,994. Acá vamos a sustituir el A por el 3 por ser un rodamiento de bola, que es lo que nos dice el ejercicio. Y aquí sustituimos esto por el 4320 y el FD. ¿Cuánto es que era el FD? Ajá, el FD era 195.84. Sustituimos acá y bueno, aplicamos la fórmula 195, abrimos el corchete, arriba ponemos los 4320 entre el 0.002 más los 4.439, abrimos otro corchete, ponemos arriba el logaritmo de 1 sobre 0.994, que era lo que nos había dado R, y todo esto elevado a 1 sobre 1,48. Y cerramos el corchete y esto también está elevado a 1/3. Ok, sacamos esta cuenta y tenemos el valor de C o de la capacidad de carga. Según esto nos da 8,66. Con este valor ya tenemos la capacidad de carga que nos estaba pidiendo el enunciado al principio. Tenemos la capacidad de carga. Ya hemos completado lo que nos había pedido el ejercicio. Ahora, ¿qué hacemos con esta capacidad de carga? Con esta capacidad de carga nos vamos a la tabla 11,2. En la tabla 11,2 vamos a irnos directamente a la ranura profunda y nos vamos a ir directamente al valor que está enseguida encima de los 8,66 que están acá. Pero como también nos habían dado un dato al principio del ejercicio, considero yo personalmente que nos habían dicho que el engranaje, este rodamiento era de 25 milímetros. Aquí en la tabla solamente aparece uno de 25 milímetros. Obviamente no tengo para dónde coger, no tengo para dónde, a dónde seleccionar otro rodamiento. Entonces nos venimos para acá
y seleccionamos el engranaje de 25 milímetros con la ranura profunda y nos da una capacidad de 14.00. Bueno, con esta capacidad de carga de 14.00 es como vamos a seleccionar al final este rodamiento que nos estaban pidiendo acá. Un rodamiento de 25 milímetros como nos pide el ejercicio, con una capacidad de carga de 14.00 kilonewton, y de acuerdo a la tabla 11.2 ya hemos conseguido el ejercicio, ya hemos resuelto el ejercicio que nos estaba pidiendo el problema. Bueno, esto ha sido todo, espero que hayan entendido el video, muchas gracias, me despido.